El destino y la libertad individual solo se forjan con decisiones propias, las que salen de dentro y se hacen efectivas fuera. Hoy la reflexión inicial siento que ha de ser una confesión, si es que alguna vez estas reflexiones no han sido confesiones. Pero hoy necesito expresarlo por aquí en primera persona. Si este es un canal para la búsqueda de mi propia voz, siento que también ha de contener mis dudas. Lo reconozco. A menudo siento que me acompaña una voz que me dice que soy muy malo con las decisiones, tanto con las que tomo como con las que no me atrevo a tomar. Recuerdo que de niño era valiente, decidido y bastante certero, pero a partir de algún momento me volví indeciso, inseguro y acabé paralizado, inmóvil. A partir de ahí, a la mayoría de mis inevitables decisiones les ha acompañado siempre una sensación angustiosa, de culpa, de molestar, de error, de decepción o traición a ideas propias agarradas y sobre todo a otras personas. Y lo que es peor, cuando han llegado esos pensamientos antes de aparecer la decisión, a menudo me han llevado a la parálisis del control de seguridad, al virgencita que me quede como estoy, pese a que ese que me quede como estoy vaya en contra de una voluntad interna que nace y que me habla de cambios y cuidados propios. Ya van varios años de búsqueda interior, de leer mucho y comprender en la mente muchos conceptos y muchas conductas propias. Sin duda es un inicio del camino, pero qué jodido es cuando te das cuenta que quizás muchos de esos entenderes y nuevos conceptos ya asumidos no has sido capaz de bajarlos al corazón, que en realidad no has entendido nada. Y qué impactante es encontrártelo de frente y escuchar fuerte ese latido. Y quién sabe, en mi caso quizás ahora mismo es la manera de verme de verdad, en estos encuentros y latidos cara a cara con ese niño valiente que soy y que entraba desnudo y confiado al mar, y descubriendo que mi cobarde adulto no sabe nada ni entiende nada, por mucho que crea que sí, si no se atreve a entrar al mar, porque el agua puede que esté fría. Empezamos. Solo puedo decir que mi charla con mi invitado de hoy ha generado que mi reflexión se haya convertido en una confesión directa. Y ahora también puedo comprender que todas las anteriores quizás también hayan sido confesiones, aunque de manera más indirecta. Hablar con Saúl me ha llevado a descubrir de nuevo el poder de las conversaciones con personas como él, capaces de hacerme mover esas aguas interiores estancadas a mi voluntad, porque quizás él ya ha estado en las suyas propias. Lo hace desde una naturalidad, humildad y honestidad que asustan, y a la vez no te dan lugar a escapar. No hay lugar donde esconderse de lo que es verdad, porque sin duda él sabe guiar y acompañar desde quien se perdió antes y viajó dentro para encontrarse. Si queréis encontraros también con él,
Acompañadme a conocerle mejor. Saúl Pérez, buenas tardes, bienvenido a Máscaras. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Pablo, por invitarme. Tenía ganas desde que recibí la invitación. Me gustó mucho, te escuché. Ajá. Y tenía ganas de encontrarnos. Pues fenomenal, yo también tenía muchas ganas. Y nada, de inicio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues ahora, cuando me dices cómo estás y a veces mi mente hace esta cosa, ¿no? De algo que se me quedó hace mucho tiempo cuando iba a consulta en terapia Gestalt, que me acuerdo que me preguntaban, mi terapeuta me preguntaba siempre, ¿cómo estás? Y yo le decía, bien. Y él siempre me decía, ¿y aparte de bien? Y yo por dentro decía, qué cabrón, ¿no? O sea, ¿por qué no me deja, por qué no se queda con el bien, ¿no? Entonces a veces cuando me preguntan cómo estás, tengo este diálogo interno de, ¿como es más social o tengo que decir cómo estoy, ¿no? Entonces, estoy bien, la parte más social, pues estoy bien, en casa, contento, y es como, y más internamente, pues estoy un poco como, bueno, expectante para ver qué saldrá de esta conversación y bueno, en un momento guay de mi vida. Esto que decías de la respuesta al cómo estás, yo recuerdo una anécdota que escuché una vez, que alguien le preguntaba a otra persona, ¿cómo estás? Y le contestaba, ¿bien o te lo cuento? Ajá, sí, ¿no? Es una posible respuesta parecida a esto que Claro, acabas de decir. también. Ahí integramos las dos partes, ¿no? Es como... Efectivamente. Bien, pero... Bien si o no te te lo vale, cuento. te lo Cuento, bien o te cuento la verdad, ¿no? De lo que hay aquí. Sí. Pero bueno. ¿Cómo has vivido, Saúl? ¿Cómo estás viviendo el momento este tan... bueno, te iba a decir tan extraño, ya no es tan extraño porque ya llevamos un año, ya está durando lo suyo, este momento diferente. Pero ¿cómo ha sido este periplo hasta cómo lo estés viviendo hoy? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, hay como... Supongo que hay también muchas partes de mí que lo viven de manera diferente. Por un lado, yo soy muy casero. Entonces, como si fuera solamente hacia lo personal, incluso profesional, es como, mira, yo soy muy casero. Entonces, es como a mí me confinas en casa y los primeros meses, o sea, por lo menos las primeras semanas me haces un favor. Es verdad que también que tengo hijos, tengo 3 hijos, 2 que viven conmigo y que son de 5 y 7 años y a ratos igual ahí no estaba tan guay, ¿no? Porque era muy difícil como equilibrar lo profesional y lo personal, ¿no? Y ahí mi pareja es como que se hizo más responsable que yo de esa parte, ¿no? Del alcohol y tal, ¿no? Entonces, pero en general es como súper bien. O sea, ha sido hasta ahora es como muy bien en lo personal, ¿no? Luego hay cosillas que es verdad que me apetecen hacer y no puedo. Y bueno, pues creo que esto también le pasa a todo el mundo, ¿no? Que ahora te confinan, ahora no. Y yo lo vivo con un poco de incredulidad y rebeldía hacia las noticias, porque no por nada, pero entiendo que hasta quien da las noticias son bastante ignorantes. Quiero decir que tienen la información que tienen, ¿no? Y es la que dan, no digo que sea con mala intención, ¿no? Pero es un poco caótico. Y claro, y sin ningún miedo por el virus, sinceramente, o sea, con cero o menos algo de nivel de miedo, no tengo ningún miedo por mí, eso no quiere decir que no me pueda cuidar por si acaso voy a estar con gente que pueda, ¿sabes? O sea, pero miedo, cero. Y por otro lado, pues también un poco viendo la situación, ¿no? Y siendo consciente de que hay gente que lo está pasando mal, ya sea por esta
por miedo o sea por la situación económica que puede estar generando, ¿no? O sea, como gente que tenga restaurantes y demás. Ujú. Y todo eso también me hace, como muchas veces, o sea, casi todos los días, reflexionar sobre lo afortunado que soy, ¿no? Y dar gracias porque, bueno, pues porque por lo que tengo y por lo que he decidido hacer y también por cómo pienso y demás, que creo que es parte importante. Y, y también como con la esperanza de que, bueno, pues que quien se vea en esa parte más, eh, como más desfavorecida momentáneamente, ¿no? Pues Ujú. pues también siento que esas crisis que la gente puede vivir a veces también son lo que te impulsa hacia tomar decisiones diferentes en la vida, ¿no? O sea que todo eso. Sí, esa es muy interesante porque es como hay una cosa muy clara de todo esto, o sea, dentro de toda la incertidumbre que genera esta situación, es como si hubiera una parte clarísima que es que además de la gente que está pasando dificultades ahora mismo o una crisis importante a todos los niveles, eh, va a haber a continuación más. O sea, la situación va a acabar sobreviniendo en más personas en esa situación de crisis o de dificultad, probablemente como nunca, ¿no? Como nunca, digamos, las diferentes generaciones que estamos ahora mismo aquí conviviendo en el mundo y en este momento. Y es interesante esa parte que hablabas del poder transformador que tiene también esos momentos de crisis, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, o sea, que creo que no es nada nuevo, ¿no? Que la gente sabe o sea, que hay una crisis económica que también, ¿no? Aunque yo siempre digo que yo nunca coincido con las crisis. Cuando había crisis económica, cuando alguna vez han hablado de crisis económica, me acuerdo como en 2008 yo decía, pero si yo estoy en crisis económica de hace un montón de años. O sea, Sí, como al final hay una parte como súper personal de eso. claro. Y sí que creo que, bueno, pues que están bien, o sea, que están bien. Si al final es como se mueve todo en la vida, todo va cambiando y en la medida en que es algo que yo intento practicar, ¿no? Como en la medida que vas aprendiendo a desapegarte, ¿no? Me gusta eh, como no recuerdo qué tipo de monjes son, ¿no? Pero el otro día escuchaba o leía algo así como que ellos miran la vida como si todo fuera alquilado, ¿no? Como si todo fuera como algo que no es mío, que es como, bueno, por Claro. un tiempo no sé exactamente cuánto esto está, ¿no? Y qué guay, ¿no? Y entonces también eso dice que les permitía disfrutarlo mucho más. Entonces todo en movimiento, habrán cambios, pero los cambios ante la crisis, como digamos que nuestra actitud y las decisiones que tomamos, como que forjan nuestro destino, ¿no? Entonces, bueno, pues está guay. Es más guay a lo mejor, o es más agradable si tú lo decides, si tú decides hacer el cambio, ¿no? Desde un lugar más cómodo y tal, pero cuando Sí. viene de otra forma, pues yo pienso que también está bien. Es más complicado, ¿no? Cuando todo nos va bien y estamos en un momento más de seguridad o de comodidad, ahí es donde igual como humanos nos perdemos un poco o nos sumergimos más en esa comodidad y nos cuesta más ver qué cosas quizás tenemos que transformar o estamos un poco Sí, más de fiesta, ¿no? En el sentido de fiesta externa para no entrar, vamos a disfrutar de ahora que estamos bien, para no entrar en las cosas que podamos estar sintiéndonos mal. Y generalmente o habitualmente lo que suele pasar es que cuando sobrevienen estas épocas de vacas flacas, ¿no? Estos momentos de crisis, y sobre todo cuando las crisis son muy grandes, ¿no? Sobre todo, a más grande es la crisis, más te va a acuciar el encontrarte contigo, porque solo va a poder haber ese encuentro claro. y el poder descubrir
ese poder que desconocemos, que muchas veces creemos que desconocemos tener de poder salir, ¿no? De ahí por uno mismo, por una misma. Sí, o sea, está claro que como al final es como hacemos cambios, ¿no? Sea por inspiración, Ujú. son muy guays porque, joder, todo es chulo, ¿no? Todo es guay. Ahí se vive como cualquier cambio con aceptación, con la actitud mental positiva, no sé qué. O eh, los cambios que son por desesperación, ¿no? En plan, se ha caído todo aquí, no sé qué. Ahora, hostia, ahora que sé, esto no lo tengo, pues ahora me doy cuenta de que, yo qué sé, de que la relación que tengo con mi pareja tampoco era la que quería y me doy cuenta de esta cosa y de esta otra. O sea, que todo el movimiento que nos hace mirarnos es como puede significar, ¿no? O puede propulsar un cambio importante. Y es verdad que a veces estamos en esa zona de confort, ¿no? Como estamos, que es la zona de confort en la que muchas veces nos dormimos de alguna forma, ¿no? Como que nos hacemos un poco zombies. Y claro, es como no vamos ni para adelante ni para atrás, pero bueno, una vez escuché que cuando no vas para adelante normalmente vas para atrás, o sea, Quieto, cuando no, quieto en cuando no un... estás de alguna forma, o sea, el movimiento se da Claro, siempre, ¿no? Y en la vida también es así, o sea, estás creciendo o si te quedas mucho rato ahí como, como esta están, liebre, ¿no? Que perdió la carrera contra la tortuga, pues al final claro, pasan cosas, ¿no? Es como que entonces vienen momentos de desesperación. claro, sí, Pero sí. están bien, o sea, está bien, lo que Sí. sea que venga, está bien. Sí, hombre, el proceso de estancamiento, o sea, el estancamiento tiene una palabra, que es estancamiento, pero realmente existe de verdad en un mundo, en una vida y en unas circunstancias que son cambiantes todo el tiempo. Mm, Sí, ahí está el tema, ¿no? Pues aunque creamos que todo está bien y que todo está, estamos estancados, estancado también es una palabra que puede ser muy mala. Es que me siento estancado, ¿no? Me siento sí, parado. Pero incluso en esos momentos también está todo el movimiento, ¿no? Es una cuestión también de saber esperar o saber trabajar o saber darnos cuenta de cómo podemos cambiar eso, qué parte podemos poner de nosotros mismos para cambiar eso, sin tener que depender de todo lo de fuera, que es cierto que está en constante movimiento, pero que si dependemos de ello estaremos a su merced y claro. acabaremos por ejemplo, lo que comentabas antes del miedo, pues acabaremos por sucumbir al miedo, sobre todo esa parte tan importante que está ahora, ¿no? Porque desde luego todo lo que sucede fuera o hacia lo que dirige lo que comentabas antes de los medios de comunicación o las noticias, todo lo que habla la gente, el leitmotiv que hay ahora, ¿no? Desde luego va enfilado hacia eso. No voy a entrar si es hecho aposta o por una cuestión, como comentabas también, de esto es la noticia que tengo, la información que tengo. No me molesto tampoco en buscar mucho más, sino que lanzo esto, pero claro, es que es muchísimo tiempo ya lanzando lo mismo, cada día, y es como si Claro. incluso nos hubiéramos acostumbrado, ¿no? Como si también ya hubiera cifras y hubiera cosas y todo se acaba endureciendo, ¿no? No lo sé, es un poco extraño. Sí, y al final o sea, esa masa, ¿no? O sea, hay un tipo de sugestión que se da que es la sugestión por masa, ¿no? O sea, Mm. cuando tú estás en un lugar y dices, pues yo esto lo veo de una forma, ¿no? Y de pronto te das cuenta que todo el mundo, todos los demás, ¿no? Hablas con amigos o con familiares, lo que sea, y todos los demás lo ven de otra manera. Eh, es como que de alguna forma empiezas a cuestionar, aunque tuvieses la gran verdad, pero te Sí, la sí, empiezas a cuestionar, o sea, te empiezas a sí, cuestionar sí. si pues igual debería de estar asustado, igual debería de estar, Ujú. eh, no sé, o sea, es como pensando que todo va a ir mal, o que sea, pero hay una cosa y es que como la sugestión, o sea, o lo que nos decimos, ¿no? Lo que nos contamos,
sin necesidad de que sea verdad o mentira, si nos lo contamos, termina por hacerse verdad para nosotros, aunque no lo sea, ¿no? Entonces, si no, es lo que dices, o sea, si estás todo el rato, claro, viendo las noticias, no sé qué, yo es que digo, es que tenemos la libre elección de no verlas, ¿no? Correcto. De no verlas. Como de vez en cuando me informo, sobre todo porque tengo previsto a lo mejor un evento presencial, entonces voy a ver cómo está la cosa. O para, como el otro día, que quería que iba a salir, me iba a ir a comprar a Murcia y entonces cuando iba a hacerlo digo, voy a mirar qué tipo de restricciones hay, ¿no? Claro. Pero por lo demás es como tenemos que ser sabios también en elegir qué queremos escuchar porque lo que escuchamos de fuera al final no, nos influye, nos afecta y termina calando dentro de nuestra mentalidad. Ujú. Y Tenemos que eso hacer, también crea nuestra vida. tenemos que hacer como un viaje a volver a confiar en nosotros mismos, ¿no? Si es que alguna vez lo hemos hecho, pero el volver a recuperar esa confianza en la voz que nos dice algo, pese a que no coincida bien con la masa, como decías tú, o bien con la masa del entorno, ¿no? Que igual no son muchos, pero es el entorno y el entorno nos afecta mucho. La familia, las Sí. amistades y demás. Y yo creo que llegan como momentos ahora, ahí hablo un poco más a nivel personal, de tratar de encontrar un poco la libertad, digámoslo de alguna manera, de confiar en mí y en lo que intuitivamente sale de mi voz interior, de cómo considero la situación y qué quiero hacer yo. Llegan momentos complicados donde probablemente choque con, con sobre todo piezas de alrededor del entorno, que igual son las más queridas, las más amadas, y yo creo que llegan momentos como de sentir, poder llegar a sentir algo de dolor con respecto a cómo nos posicionamos unos y otros, ¿no? Porque la situación, como es tan heavy a nivel de esto de miedo y cada uno lo gestiona como puede, se producen situaciones de estas un tanto rocambolescas. Hace quizás año y medio, pero que quizás sitúan a cada uno, a cada una, en el punto y en el lugar en el que exactamente quiere estar ahora, ¿no? Decide estar ahora. Y eso puede generar separación, tensión, fricciones en un momento como este. Y eso también trae crisis, ¿no? Que también, a su vez, esas crisis pueden hacer que despertemos a muchas cosas o que nos demos cuenta que quizás había cosas o creencias, límites, sobre todo relacionados también con la familia, que nos acompañaban y que realmente no eran nuestros, sino que eran cosas que estaban ahí y ahora han de quedar a un lado. Tú como persona que también acompaña en términos de transgeneracional y de familia, este es un momento heavy para experimentar este tipo de cosas, ¿no? Con respecto a estos lazos. Claro, bueno, en muchas... O sea, creo que es un momento guay para... Uh-huh. En el sentido de que si la gente, ¿no? O sea, como la familia y demás y todo lo que puedan pensar y nos influye, como por un lado, eh, si hay distanciamiento, pues, o sea, al que haya distanciamiento de estas personas, ¿no? Que igual podríamos estar todo el día hablando por teléfono con ellas, Sí. pues también eso nos permite más escucharnos a nosotros, Uh-huh. que es importante, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, es como ahí tenemos la oportunidad de decidir, oye, es como, sí, tú lo ves así y yo lo veo de esta otra forma y no pasa nada, ¿no? O sea, Uh-huh. es como, yo lo que digo, yo eh, como respeto a quien tiene miedo, o sea, en el sentido de oye, pues, como, yo qué sé, en una formación, pues oye, hay una persona que pide que se guarde más distancia o lo que sea, ¿no? En formación presencial, que en septiembre pudimos hacer un módulo, Uh-huh. es todo lo que hemos podido hacer, en Yeah. septiembre un día. Oye, pues claro que sí, sí se entiende, ¿no? Y hay gente también que tiene familiares que han fallecido, y quieras que no, eso pues te hace
igual conectar más todavía con el miedo, ¿no? Ujú. Entonces, por un lado es que está guay respetarlo todo, pero empezando por respetarse uno mismo y lo que uno cree. Y luego también creo que, o sea, yo por ejemplo, ahora mismo es como tengo más ganas de estar o de ir a ver a mis padres o de estar, ¿sabes? Con ellos que nunca. Claro, Y sí, porque es como, bueno, o sea, a veces, en mi caso, ¿no? Es como, bueno, pues de vez en cuando nos juntamos, es como, no sé, una vez al mes o a veces dos o lo que sea, pero sinceramente es como a mí a veces pues, no me apetecía y no iba, ¿no? ujú. Pero el no poder hacerlo, ¿no? Es como que también, es como que esa distancia que se da, Ha unido también también, creo ¿no? que nos ayuda a reflexionar sobre las relaciones, sobre con quién realmente queremos estar más, o con quién a veces pasamos tiempo y no nos aporta nada, ¿no? Claro, A veces porque son relaciones de hace años y es como, bueno, pues es de hace años, pero si no te aporta nada de lo que tú quieres para sembrar en tu vida ahora, bueno, pues igual es como que el distanciamiento social te va bien, ¿no? Entonces, creo que se ujú. da todo esto, se da ahora siempre esa fidelidad a lo que dice el clan, a lo que dice mi familia, cómo lo ven ellos, esa fidelidad al campo social, ¿no? Es que los médicos, es que no sé qué, o sea, tú tienes tu propia voz, cómo tú lo Eso es. vives y ya está. Yo, yo creo que nos da oportunidades infinitas, ¿no? Tanto como para distanciarnos, si eso, que eso puede ser muy bueno, es como hacemos una especie de cuarentena sin pedirlo y está guay. Eso nos puede ayudar a reflexionar, conectar, decidir si quiero o no quiero. También darnos cuenta, creo que valorar más con quién estamos. Habrán, pues imagino que también se habrán dado casos de relaciones que al estar juntos tanto tiempo y no sé qué, y si hacían mucha vida social y ahora tener que estar juntos, Mm. pues habrá quien se haya reencontrado, habrá quien se haya dicho, bueno, definitivamente Sí, esto no, esta relación no aguanta otro confinamiento, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, en general digo, pues hombre, en ese aspecto, ¿no? En esa parte, pues creo que ha venido bien. sin duda la situación ha venido a aclarar las cosas en el sentido que sea y con las consecuencias y Sí. repercusiones que sean, ¿no? Claro, al final esto es lo que es y ya está. Y es una realidad objetiva, es lo que está Correcto. sucediendo. Y es como cualquier otra situación en nuestra vida y lo que hagamos con eso es lo que marca la diferencia y no tanto la situación. Claro, claro. Pues ahora que comentabas también esa parte de la voz interna y de escucharnos, eh, ¿qué supone para ti esa parte de a lo que te dedicas tú, esa parte de acompañamiento, de facilitador en esa transformación personal, en ese recuperar el poder? ¿Cómo lo vives? ¿Qué supone para ti en el día a día? Bueno, a mí, o sea, yo hago lo que me gusta, entonces soy muy afortunado y al mismo tiempo también es como también me lo he currado. O sea, quiero decir que no ha caído del cielo y ya está, ¿no? O sea, lo que me cayó a mí del cielo era pues es una como herencia y una experiencia de vida que me llevó a tener ataques de ansiedad, de pánico, a estar pues, continuamente con cuadros de depresión eh, y en un momento dado, pues una enfermedad también, ¿no? Que me tuvo pues al borde de la muerte. Entonces todo eso fue lo que sucedió, lo que se me dio, ¿no? Eh, Lo que pasa es que cuando todo eso se dio, pues yo decidí que me di cuenta, pues como le puede estar pasando a gente ahora, pues que no estaba en el trabajo que quería, que, que, que no, que la relación, mis relaciones, pues no funcionaban, que yo emocionalmente
pues era, o sea, era un volcán, ¿no? Que erupcionaba cada día por cualquier cosa y de maneras diferentes. O sea, y es como que ese momento, ese momento de mi vida y el decidir hacer algo, el decidir cambiar y el decidir yo sanar, ¿no? Es lo que me llevó a, pues ahora voy a dedicarme a lo que me dedico, ¿no? Entonces todo empezó, para mí como empezó por un propósito personal de aprender, comprenderme, conocerme, sanarme, pues ahora para mí el cómo yo lo vivo es pues eso, con la sensación de ser afortunado, con las ganas también de seguir transmitiendo pues pues que esto es normal y que al final la vida no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa, ¿no? Y con momentos, en el proceso, obviamente, con momentos de bajón, de actitud pésima, pero con esa conciencia de volver al centro y al equilibrio, ¿no? Que cuando alguna vez lo has experimentado, pues ya sabes que está ahí, ¿no? Y de escucharme a mí. Entonces, bueno, pues eso, yo lo vivo así, lo vivo como un regalo y eso no quiere decir que me haya caído del cielo, sino que es un regalo. Yo diría que Claro. es un regalo que la vida y yo me he dado, ¿no? Claro. O sea, al final fue del cielo lo que cayó fue una bomba, digamos, a niveles a nivel físico, mental, emocional, todo prácticamente junto, ¿no? Sí, sí, fue, o sea, estuvo bien, estuvo bien, o sea, Había que vivirlo en el momento, ¿no? Habría que vivirlo en el sí, momento. o sea, Es lo justo lo que hablábamos antes, ¿no? Del tema sí, de la crisis cuando llega un poco a esa bomba de desesperación, ¿no? Cuando se junta todo, ¿no? sí, yo, o sea, eran cosas que estaban ahí que yo como que escurría el bulto, ¿no? Como, ¿sabes? Como metía la mierda debajo de la alfombra, con perdón, o sea, pero iba haciendo eso. Y tenía un miedo tremendo también a mirarme, tenía miedo a, yo qué sé, o sea, yo pensaba en ese momento, imagínate, pensaba, si voy a un psicoterapeuta es que estoy loco. Entonces, yo no estoy loco, pues no voy a ir, ¿no? Hasta que llegó un momento que dije, bueno, igual sí, un poco estoy, ¿no? O sea, eh, y, y entonces cuando se da como en tantas áreas y al mismo tiempo y ya te ves, o yo me vi, ¿no? Como al borde de la muerte, o sea, con un cuadro vírico que Ujú, me tuvo 3 semanas ingresado y tal, y había una pericarditis, bazo, o sea, varios órganos afectados, ujú. pues fue cuando dije, pues, pues hay que hacer algo, ¿no? Y en realidad tenía dos decisiones delante. Para mí era, mira, así no voy a vivir más, porque o sea, es un infierno. Ujú. Sostener la vida así es que no tiene ningún sentido. Para mí en ese momento es como lo vivía, ¿no? Esa era una parte y la otra parte era, o sea, es como si vivo, ¿no? Que fue lo que decidí, dije, vale, voy a vivir, pero así ya no. O sea, voy Claro. a pegar un cambio a esto, voy a hacer lo que haga falta hacer, voy a moverme como haga falta moverme y a ir a donde ya haya que ir y aprender lo que haya que aprender. Entonces es un- como la determinación de cambiar mi vida. Y en ese cambio de vida y buscando ayuda para mí, pues me encuentro con mi propósito de vida en el sentido bueno, de encontrar algo que me gusta, que me apasiona y que me gusta hacer y que me lo paso bien haciéndolo y que se me da bien y, y ya está, ¿no? Y siempre digo que no sé si será lo que haga siempre, intuyo que siempre de alguna forma estará en mi vida, pero hasta ahora pues lo sigo disfrutando. Ujú. Yo tenía eh, algo un poco buscando información sobre ti, tenía en tu web
había una parte que me encantaba, que es cuando ponías que mientras te estabas acompañando a ti mismo, es cuando decidiste que podías empezar a acompañar a los demás, ¿no? Es como, Sí, a mí me llevaba un poco a pensar por ejemplo, el ejemplo o la figura de un guía de montaña, que guía a otras personas a andar por la montaña y que puede ser guía, un buen guía de esa montaña porque ya se ha perdido en esa montaña antes, ¿no? Y por lo tanto, está como capacitado para poder guiar bien, porque es como yo vengo de estos caminos, y sabiendo que han sido los míos, pero que en la misma montaña cada cual puede tener el suyo, pero esa manera de alumbrar, ¿no? De dar un poco de luz, estamos en la montaña, es de noche, eh, podemos alumbrar un poco esto y yo como me he perdido aquí, puedo acompañarte a ti también si tú quieres, ¿no? tú lo cuentas mucho más bonito de cómo está escrito en mi web. Pues yo Y soy teatrero, ¿sabes? Que soy teatrero. eso también me gusta. Creo que en algún momento creo que es algo que quiero experimentar. Eh, pues, pues sí, o sea, al final es eso. O sea, yo no, a ver, es como, hubo un momento en que dije, ah, sí, o sea, creo que quiero dedicarme a esto, ¿no? O sea, es como, bueno, sin el creo, en realidad dije, me quiero dedicar a esto. Y al mismo tiempo, yo, como cualquier persona, pues estaba en mi proceso de Ujú. cómo puedo estarlo ahora. En otro momento es como sigo perdiéndome por caminos, ¿no? De esta montaña. Sigo, o sea, como sigo perdiéndome, sigo encontrando caminos, sigo eh, en otro punto y ya está, ¿no? Y en ese momento, en realidad yo no lo busqué, o sea, fue así, fue que la gente empezaba a preguntarme y empezaba a pedirme que le acompañase y, me puedes, y esto, no sé qué, y yo me daba cuenta que lo disfrutaba mucho, ¿sabes? Ujú. Como esto que dices, pues esto yo, es como, bueno, esto yo lo hago gratis, Eso ¿no? es. Esa es la clave. Luego aprendí sobre emprendimiento y negocios y dije, no, gratis no es lo Gratis no. ideal hacerlo, ¿no? O sea, sí, quiero Claro. vivir de esto, pero ¿sabes eso que al final dicen, he escuchado alguna vez, ¿no? Esto de, es que te tienes que dedicar a algo que lo harías gratis, pero obviamente pues pones un precio, ¿no? Claro. Y, y yo encontré eso, ¿no? Pero en realidad la gente me encontraba a mí. No sé, o sea, siempre digo que no sé ni cómo, porque es que en realidad no sabía cómo. La gente me llamaba y me pedían cita y yo flipaba, o sea, porque decía, pero y tal. Y era un poco, o sea, se había generado como un boca a boca y tal. Y fue, o sea, esa época también fue súper bonita, ¿no? De descubrimiento, ¿no? Decido hacer esto, o sea, hubo decisiones, ¿eh? Hubo decisiones importantes ahí, porque ahí yo tenía que apostar, o sea, me vi en un momento donde pues bueno, pues venía también de experiencias de mucha carencia económica y, y arrastraba un montón de deudas, pues ya con hijos y bueno, y con obligaciones, y yo no podía pagar todo lo que Ujú. debía, ni mucho menos. Y entonces hubo momentos, ¿no? De como que pusieron a prueba la mentalidad y el cambio que yo quería hacer, ¿eh? O sea, porque recuerdo que hubo un momento, por ejemplo, donde yo decidí renunciar a una paga que me iban a dar porque no me quedé bien después de ese virus, ¿no? Ujú. Yo decidí renunciar a que me diesen ninguna paga. Y para mí no es tanto el hecho de renunciar a eso, sino para mí era como apostar por mí, ¿no? Entonces creo que cuando una persona tiene algo, o sea, hay creencias que las tengo como muy instaladas en mí, que hice el trabajo de instalarlas, ¿sabes? Ujú. En algún momento, pero que están muy en mí, resonan mucho conmigo y yo decía, si yo quiero hacer esto, es que yo puedo. Si es como si la vida, si Dios, si el universo está poniendo este deseo en mí, es que está para mí. O sea, yo Ujú. a veces lo cuento en modo de chiste, ¿no? Digo, joder,
Digo, no me imagino a Dios o a la vida, al universo, como queramos llamarle, poniendo deseos en la gente y por otro lado riéndose, ¿no? Como, ja, 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 le pongo el deseo y sé que no lo va a lograr, ¿no? O sea, o no tiene capacidad Claro. para hacerlo. O sea, siempre digo, no será tan cabrón el universo, ¿no? O sea, entonces yo creo que si aparece algo ahí, eso está para ti, ¿no? Y de alguna forma tendrás que cambiar, que transformarte, que hacer cosas para que eso sea así, o sea, para llegar a esa meta, pero está. Entonces yo me lo creí mucho y entonces llegó un momento en que dije, no, yo voy a vivir de esto. Y renuncié a las subvenciones que tenía en ese momento. Mi Ujú. pareja no estaba muy de acuerdo, pero me vio tan convencido, ¿sabes? Que dijo, pues, haz lo que tú quieras. Y, y desde ahí empezó a llegar gente y tal, y fue muy bonito ese proceso de acompañar. O sea, se daban eh, se daba un cambio, o sea, para mí yo viví como un cambio en diferentes ámbitos, ¿no? Era en la parte personal, emocional, relaciones, no sé qué, pero al mismo tiempo también en el creer en mí, en el escucharme y en el emprender con éxito. Y, y eso, ¿no? Es como, no sé cómo he llegado aquí, pero me he liado a hablar y hasta aquí Aquí he llegado. estamos. Sí, Sí, es importante eso de... A veces creemos que para poder descifrar o descubrir dónde está nuestro camino, el orden de los acontecimientos es que de primeras tenga que llegarnos como de fuera, ¿no? Como si alguien de fuera nos lo tuviera que pedir o reclamar o que llegue algo de fuera para poder entregarnos a ello, ¿no? Y entonces, pues vamos por la vida sin saber muy bien qué hacer. Sin embargo, es curioso cómo el movimiento realmente es al revés. Siempre van a hacer de dentro, por el motivo que sea, venga de una crisis, venga de algo que has notado, venga de hacer caso a esa voz, de trabajar en esa confianza, de apostar por uno mismo. Y es curioso cómo cuando se da ese movimiento, digamos, causal por dentro, automáticamente todo lo que sucede fuera, que es lo que comentabas tú, de repente es como que las personas me empezaron a llamar, ¿no? O a sí, pedirme sí, acompañamiento. Es de repente todo lo de fuera, que es lo del universo que comentabas, que se ríe, pero en esta vez se ríe porque realmente el universo te ha puesto ahí delante algo y tú has decidido cogerlo. Entonces el universo es feliz sí. y acaba rodeando y acaba generando movimientos alrededor que tú mismo dices, esto refuerza mi apuesta por mí, pero no porque me venga del exterior, sino porque el movimiento ha cambiado algo. O sea, mi Sí, sí. movimiento interno me ha cambiado, no sé si será la energía o qué será exactamente, pero en el continuo movimiento que hablábamos al principio, de repente todo lo de fuera, de repente se armoniza, ¿no? Y Sí. refuerza esa apuesta interior que ya es una realidad, ¿no? La hace realidad, acaba haciendo una realidad. Sí, yo lo veo así. O sea, cuando nosotros decidimos, o sea, primero es como que el propósito de vida es como algo que decidimos, ¿no? O sea, que a veces, yo alguna vez es como me he hecho pajas mentales por qué será, qué no sé qué, y con el tiempo me he ido dando cuenta de que han sido decisiones. Podría haber decidido otras cosas. Uh -huh. Entonces, es como decidir, ¿no? Decides y si no te gusta luego, pues oye, pues regulas y no pasa nada. Pero es como hay una parte que es decides. Y luego es cuando decides de un lugar tan profundo de ti, que es, que es como que tienes la determinación absoluta de eso va a ser así. Es como Moisés enfrente del mar, ¿no? El mar. Que dice, yo voy a cruzar, yo voy a hacer esto. Es como, al carajo, ¿no? Como sea, o sea, da igual cómo esto sucede, pero va a pasar. Y estás como en modo proactivo, ¿no? O sea, no es, yo he decidido que, no sé, he decidido como que me toque la lotería, ¿no? Y te pasa la gente por ahí vendiéndote el boleto y no lo compras, ¿no? No, a Claro, mí me va a tocar, yo lo tengo clarísimo, me claro. va a tocar, y pero tío, tienes que comprar, joder, Sí. o sea, como tiene que estar también esta cosa, ¿no? No es... eh,
es la determinación, la certeza, el no sé qué, el voy por aquí y esa capacidad de decir, bueno, y ahora, venga, pues que siguiente pista, ¿no? Y la vida está llena de señales, o sea, continuas, ¿no? O sea, yo las veo. Pero conozco más gente que las ve, entonces sí, en cualquier caso, si estoy equivocado, son unos cuantos. Entonces, hay señales y las sigues, ¿no? Y es por aquí, esto, no sé qué, esto me resuena, esto como me hace más feliz, esto me gusta, esto no, por ahí ya no, tal. Y entonces todo se va dando, ¿no? Y yo creo que es más difícil llegar a esa determinación que todo lo que pasa después. Sí, es el verdadero camino, ¿no? Es el verdadero, la verdadera montaña es acabar llegando a esa determinación, a esa decisión que todo lo que trae después es una reacción en cadena. Lo que comentabas es muy guay la parte de, en cuanto llega la determinación, eh, te pone en marcha, te pone en acción, te pone en movimiento. No cabe otra cosa que comprar ese boleto, ¿no? O sea, me va a Sí, tocar sí, la sí. lotería, voy a salir de casa y no cabe otra cosa que comprar el boleto. No va a haber, desaparecen muchas dudas, desaparecen muchas indecisiones, muchas Sí. inseguridades y todo va tomando una forma como de confianza, ¿no? De confianza en esto que voy haciendo, todo lo que está sucediendo a mi alrededor me está reconociendo ante mí mismo que el camino es este, ¿no? Y si no es este el camino, y sobre todo también la parte de que igual no es el camino definitivo, pero sí es el camino que ahora mismo estoy andando, ¿no? Si eso bifurca en Exacto. otro, lo veremos. Claro, a mí uno de mis libros preferidos, o sea, bueno, hasta ahora para mí sigue siendo mi libro preferido, es El alquimista de Paulo Coelho, ¿no? Y precisamente habla de eso, habla de leyenda personal, de camino, de señales y de decisiones. O sea, hice muchas más cosas. La verdad es que como está repleto de simbolismos y es, bueno, a mí me encanta. Eh, y es como el protagonista de la historia, que es Santiago, él vive muchos momentos que no necesariamente son el objetivo que tenía, ¿no? Claro, Pero que de alguna forma luego te vas dando cuenta de que todo es como esta conferencia que, perdón, no problema, eh, tranquilo. es, Cosas del es, directo, Saúl. sí, es como esta conferencia que dio Steve Jobs, creo que fue en Harvard o algo así, en la que él ponía esta metáfora de como de que como de que al final es como cuando al final de tu vida o en este momento de tu vida, si tú miras hacia atrás, es muy fácil unir los puntos y darte cuenta como el momento donde estás ahora, ¿no? Está conectado con eso que hiciste, con esa otra cosa, con la relación que no sé qué, o sea, es como que empiezas a verle el sentido cuando miras hacia atrás, ¿no? Y Claro. cuando miras hacia adelante, sin embargo, ¿no? Es como ostras, ¿y esto que está pasando ahora para qué, no? O sea, no lo entiendo, ¿no? Incluso a veces puede ser que difiere un poco de lo que era tu objetivo, ¿no? Y eso a veces nos desconecta del presente, ¿no? Y nos hace entrar en una actitud un poco, pues, como negativa, ¿no? O apática, o lo que sea. Pero, sin embargo, yo creo que si tenemos la confianza, ¿no? De que tendrá sentido, ¿no? O si por lo menos como le sospechamos el sentido que pueda tener o tenemos esa certeza, ¿no? De que nos estamos acercando a lo que queremos, pues eh, al final es como que la vida se hace como más sabrosa, ¿no? Como más disfrutable. Sí. Y al final, el alquimista, ¿no? Pues hay una cosa que es el disfrutar del camino, ¿no? Y el darte cuenta como cada parte del camino tiene sus regalos, ¿no? Y sus aprendizajes. Sí, porque ahí hay una cosa que siempre, muchas veces caemos en que algunas de las cosas que nos han pasado en la vida o que hemos hecho
nos han generado un poco carga negativa, ¿no? Lo que comentabas, y que automáticamente las hemos desechado, ¿no? Como a mí me ha pasado alguna vez, como qué pérdida de tiempo fue, qué mal me vino, qué mal lo hice, que depende cómo nos hablemos, ¿no? Y luego realmente cuando ya estás encaminado hacia algo que te gusta, de repente vas por el camino, vas descubriendo cosas y hay un día que echas la vista atrás y resulta que todo eso que creíste que habías desechado y que te había venido muy mal y que había sido una pérdida de tiempo, realmente te había dado, sin darte cuenta, unos frutos y unos recursos y unas herramientas que hoy en el camino en el que estás te, te sirven Te sirve. y de alguna manera proyectas un poco hacia el futuro y dices, si el día de mañana no estoy en el mismo camino que estoy hoy, sabré que lo que me pase hoy, por muy duro que pueda ser en algún momento, también me servirá, ¿no? Entonces, Claro, muy al conciliador final darse cuenta de eso. es eso, al final es una decisión, porque dices, ya, pero alguien podría decir, ah, sí, ya, pero eso es un poco fantasioso, ¿no? Porque en realidad, ¿tú qué sabes? A lo mejor no te sirve para nada, ¿no? Claro. Y, y dices, sí, vale, eso puede ser verdad, ¿no? Pero la decisión es cómo quieres verlo. Mm, Y ¿sabes? incluso dónde está el foco de tu pensamiento. Porque si hay una cosa y es que nuestro pensamiento influye sobre nosotros, esto no es ya una cosa como New Age ni nada de eso, esto es algo que está súper mega demostradísimo, que nuestro pensamiento y que las palabras ejercen un poder sobre nosotros y nosotras. Es Entonces, experiencial, además. Es es, experiencial. es que es tan sencillo como que, como, oye, si te pones ahora mismo, o sea, tú dices, mira, las palabras no tienen fuerza, ¿no? Pues bueno, pues insúltale a tu pareja ahora mismo y me cuentas qué pasa. O dile un piropo, dile algo bonito, ¿no? Y mira qué pasa. O sea, tienen efecto, ¿no? Tienen Claro. efecto. Dite tú algo bonito por la mañana o dite, hostia, tío, ayer lo hice fatal, no sé qué, vaya Sí. mierda. Es como, entonces es como, pero es que además tienen una vibración y tienen una resonancia. Todo es energía, ¿no? Al final. Entonces, si ponemos el foco, sea lo que sea que pase, si decidimos pensarlo así, estamos de alguna forma como enfocándonos, ¿no? Y previviendo y presintiendo aquello que queremos crear para nuestro futuro, para nuestra vida. Y si decidimos vivirlo con apatía o con lo que sea, que puede pasar. O sea, yo también tengo momentos así, ¿no? O sea, el año pasado he tenido momentos así, más como más cansado, lo que sea, y me di cuenta de cómo influía eso en mi energía, de Ujú. cómo... Entonces es como, si te das cuenta, imagínate que fuera mentira, que fuera que no va, es como que no va a tener sentido. Ya, bueno, pues no lo hagas solo por eso, o sea, hazlo también sabiendo que de alguna forma te permite disfrutar más el camino y que en cualquier caso estás más cerca, ¿no? O sea, o te acercas más cuando decides pensar así. Entonces, eh, es como poner conciencia también, ¿no? En esa parte, en lo que nos decimos. Ujú. Pues Saúl, me parece un mensaje como colofón final de esta charla maravilloso, que al final sí, ha fluido por ahí, ha fluido por el poder personal, ha fluido por tomar decisiones propias, por ser coherente con uno mismo y con el camino que cada uno quiera forjarse y sobre todo experimentar, experienciarlo y que es el mejor termómetro, ¿no? Que hay ahora que Claro, hablamos que está de moda mucho la temperatura, la fiebre, los termómetros sí, y demás, y las vacunas y todo esto, el mejor termómetro es cada uno y es la experiencia. eso Y, es. y si algo no va bien, prueba a hacerlo de otra manera, ¿no? Sí. Haz cambios, los cambios, el movimiento. Yo creo que Hay una frase que
creo que es de Jim Rohn, que dice algo así como que la máxima expresión de locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Exacto. Entonces, es como, bueno, si estás haciendo... O sea, es como cambia, ¿no? Lo que tú decías, como cambia algo. Cambia aunque sea 1 milímetro, porque 1 milímetro dentro de 10 kilómetros es una gran desviación en el camino. Lo paradójico es que lo que dice esa frase realmente es lo que solemos hacer. Lo que solemos hacer es no hacer ningún cambio. Sin embargo, suele pasar, y esto, quien haya cambiado algo en su entorno se ha encontrado a alguien que le ha dicho estás loco, cuando en realidad podría ser al revés, ¿no? Entonces yo creo que es buen momento y esta situación que tenemos para, si ya nos damos cuenta de eso, de esa paradoja, probablemente ya haya un arranque o haya un pasito, un pequeño paso inicial, un pequeño gran paso para empezar a hacer ese camino propio, ¿no? Sí, y ahora que al decir esto, ¿no? Como creo que también es importante eso, ¿no? El como permitirte dar siempre el paso que puedes dar y confiar que por pequeño que sea, está bien, ¿no? Es un paso, es como toda gran carrera empieza con un paso. Exacto. Será el mayor paso que puedes dar en ese momento. En ese momento ya está. Perfecto. Pues Saúl, me ha encantado charlar contigo. Igualmente. Te mando... Muchas gracias por invitarme, Pablo. De nada, un placer, de verdad. O sea, es que ha salido además un tema maravilloso y es que me encantan estas charlas porque siempre surgen cosas nuevas con cada uno de vosotros y vosotras. Y mira, estas son las cosas que suceden, que hablábamos antes, en el alrededor y en el camino, que refuerzan el camino y me encanta. O sea que te mando un abrazo enorme. A ver si en algún momento es posible conocernos en persona también, que ya también hay ganas, lo presencial que decías tú, hay ganas también. Sí, yo tengo ganas, la verdad, que tengo ganas de lo presencial, tengo ganas de viajar como a Latinoamérica, que sé que ahí hay como muchos alumnos que esperan el poder encontrarnos también y familia también y hacer cosillas presenciales, o sea que yo creo que a final de este año pues se podrán dar oportunidades. Oye, estamos un pasito más cerca, yo creo, al final cada vez quedará menos, digo yo, pero bueno, ya veremos. Sí, yo no sé cuántas olas puedan quedar, pero si no las surfearemos o lo que sea. Exacto, muy bien. Pues Saúl, un abrazo gigante. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Pablo. Nos vemos. Chao. Tara era una chica que hacía demasiado tiempo que vivía tranquilamente en su pueblo y había decidido emprender el viaje de su vida. Quería conocer nuevos lugares y gente nueva para aprender todo lo que pudiera. Había preguntado a un montón de gente, pero lo que no tenía claro era cuál era el mejor camino para conseguirlo. De todos modos, salió de su pueblo con un equipaje ligero pero completo y comenzó a caminar. Enseguida se encontró con un primer cruce de caminos. Se paró. Puedo ir por el camino del medio. Es llano y serpentea por un bosque fresco. Se dice que por allá viven unos duendes mágicos. Si tengo la suerte de verlos, les podré hacer la pregunta más difícil que existe y seguro que la contestarán.
Pero también puedo escoger el camino de la derecha. Va en dirección a las montañas del norte. Allá se dice que viven unos monjes muy sabios de los que podría aprender muchas cosas interesantes. Claro, que también podría escoger el camino de la izquierda, que va por los llanos verdes del valle. Allá dicen que a veces se instala una tribu de indios nómadas. Seguro que podría visitar muchos lugares desconocidos y aprender de la gente que conozca. ¿Y si escojo el camino equivocado? Caminar y caminar para descubrir al final que aquel no era el mejor camino. ¿Cómo podría recuperar entonces el tiempo perdido? Es una decisión muy importante y no me puedo permitir una equivocación. ¿Qué hago? La duda la tenía paralizada. Se sentó encima de una roca a pensar y a pensar sobre su dilema, pero cuanto más lo hacía, mayor era su confusión. Mientras estaba sentada con la cabeza apoyada entre sus manos, se acercó alguien y dijo: «Pareces preocupada. ¿Te puedo ayudar?» Tara se asustó. Levantó rápidamente la cabeza y vio a una persona delgada de aspecto anciano. Cuando la miró a los ojos tuvo una extraña sensación, como si fuera alguien que conocía muy bien, lo cual la tranquilizó. Aunque no la conocía de nada, o precisamente por eso, le explicó lo que le ocurriría. Mientras hablaba, el anciano la escuchó atentamente, con una actitud reflexiva y en silencio hasta que acabó su relato. Entonces sacó una pipa de su bolsillo y la encendió. Varias bocanadas de humo dibujaron figuras indescifrables en el aire y dijo: «De un camino que no conoces, solo puedes ver su inicio, pero no sabes su recorrido ni a dónde te llevará. Podría ser que el camino de la izquierda se cruce con el camino del medio un poco más adelante. O quizás el camino del medio no te lleve al llano, o incluso podría ser que en las montañas del norte no encuentres ni a los monjes ni a ninguna persona. Y es muy probable que en transcurso del camino que elijas encuentres otros cruces. Y también podría suceder todo lo contrario. Pero hay una cosa de la que sí puedes estar segura. El camino que elijas seguro que será el correcto, porque el que busca algo con determinación y compromiso, seguro que lo encuentra. Y has dicho que lo que buscas son aprendizajes. El camino que recorrerás no será ni más largo ni más corto del necesario para encontrar tu destino. Buena suerte, y que el viaje te sea propicio y lleno de aprendizajes». Y el anciano se fue por donde había venido. Tara se quedó pensativa un rato. De hecho, no estaba segura si fueron minutos u horas. Después se quedó mirando el cruce que tanto la había angustiado. Finalmente, y después de vacilar unos instantes más, escogió uno de los 3 caminos. Tendréis que preguntar a Tara cuál de ellos escogió, sabiendo que aquella era la mejor decisión que podía tomar en ese momento, y se puso a caminar con decisión, sin mirar hacia atrás, contenta y con ganas de descubrir los aprendizajes que el viaje seguro le iba a proporcionar.